Ok, entonces para el siguiente problema nos dicen que dados x0 igual a 0, x1 igual a 1, así sucesivamente hasta x4, que encontremos el polinomio de diferencias divididas interpolantes de Newton, pensando que queremos hacer una interpolación con estas coordenadas en x para esta función. En ese sentido, pues una vez que encontremos el polinomio, pues el polinomio va a intersectar a la gráfica de la función f de x en estas coordenadas x y en sus respectivas coordenadas en y. Entonces, por ejemplo, lo que podemos comenzar es con lo siguiente. Podemos agregar una columna que nos diga cuántos puntos tenemos. Tenemos el punto 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Tenemos nuestra x, que es la 0, el 1, el 1,5, el 1,8 y el 2. Y después, como primer columna, vamos a escribir las coordenadas en y, las coordenadas y con la respectiva coordenada en x, es decir, como nos están dando esta función, evaluamos la función en 0 y tenemos la primera coordenada en y, evaluamos la función en 1, tenemos su coordenada correspondiente, la función en 1,5, la función en 1,8 y la función en 2. Estas serían nuestras diferencias divididas ceros. O en términos de la notación de corchete cuadrado, esta sería f corchete cuadrado de x0, de x1, de x2, de x3 y de x4. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es calcular la primera columna. En esta primera columna lo que necesitamos es calcular las primeras diferencias divididas. Entonces vamos a calcular la diferencia dividida entre x0 y x1, después entre x1 y x2, entre x2 y x3 y entre x3 y x4. Habíamos comentado en el video anterior que esta columna tiene un dato menos respecto a la columna anterior. Ok, entonces pues simplemente aplicamos la fórmula de f corchete cuadrado de dos datos, que es la f de todos los datos excepto el primero, menos la f corchetes cuadrados de todos los datos excepto el último, entre la resta de los extremos de los datos que estén dentro de los corchetes. Pero estos corchetes pues son datos que están en la columna en rojo, los x son los datos de la columna en verde, y hacemos la operación. De manera similar para las siguientes diferencias divididas, que les llamamos las primeras diferencias divididas. Ok, ya tenemos la columna en café. Ahora vamos a calcular las segundas diferencias divididas. Como hemos comentado, esta columna tiene que tener un dato menos respecto a la columna previa. Entonces, para esta f de segundas diferencias divididas, los corchetes tienen que tener tres datos. Por lo tanto, comenzamos en esta parte porque necesitamos x0, x1 y x2. Entonces, aquí es la primera vez en que podemos calcular las segundas diferencias divididas. Entonces, necesitamos f de x0, x1 y x2. Aplicamos la fórmula de f de corchetes, que es f de los últimos datos excepto el primero, menos f de los primeros datos excepto el último, entre la resta de los extremos. Pero estos f's corchetes de dos datos los tenemos en la columna previa, los ubicamos y los sustituimos y hacemos la diferencia de las x. Al hacer la operación tenemos este dato, y de manera similar para las siguientes diferencias divididas. Llenamos la columna en morado. Nos vamos a las siguientes diferencias divididas, que tiene un dato menos respecto a la columna anterior, y aquí necesitamos, esta tenía tres datos, esta tiene que tener cuatro datos, por lo tanto empezamos con x0, x1, x2, x3. Entonces x0, x1, x2, x3 es la primera diferencia dividida en esta columna. Hacemos la fórmula que hemos comentado previamente, que f de corchetes de los últimos datos excepto el primero, menos f de corchetes de los primeros datos excepto el último, entre la resta de los extremos. Y estos datos para las f corchetes los tenemos en una columna previa, los ubicamos y los sustituimos. Así de manera similar para la siguiente diferencia dividida en esa columna, que ahora va a ser del x1 al x4. Y por último, tenemos el último dato que necesitamos, que esta f va a tener 5 datos. Entonces,
dentro de los corchetes hay 5 valores de x, entonces 1, 2, 3, 4, 5, aquí está la primera vez en que podemos calcular estos corchetes, esta diferencia dividida por la cantidad de datos. Entonces ocupamos todos y sería otra vez f de los últimos datos excepto el primero menos f corchetes de los primeros datos excepto el último entre la resta de los extremos. Estos datos los tenemos en una columna previa, entonces los ubicamos, hacemos la operación. Ok, ya que terminamos de hacer nuestra tabla, lo que necesitamos es, a partir de la columna de las f's de las diferencias divididas 0, nos vamos a quedar con los elementos que están hasta arriba en la columna. Este es A0, este es A1, este es A2, este es A3 y este elemento que está aquí es A4. Y esos elementos los ocupamos como los coeficientes de nuestro polinomio de diferencias divididas interpolantes de Newton. Entonces la estructura era A0, que 0 no aparece. Después es A1, A1 por x menos x0, pero x0 es 0, entonces nos queda por x. Después sería A2, A2 por x menos x0 por x menos x1, aquí está el x1. Después sería A3, A3 sería x menos A3, que es este número que está aquí, A3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, aquí está el x2. Y por último tendríamos el A4, que sería por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Y si yo grafico este polinomio, pues tendría que suceder que pasa por estos puntos, por el punto 0, 0, por el 1,0.69, 1,5, 1,37, etc. Y si yo grafico esta función, pues voy a ver que las gráficas precisamente de este polinomio con esta función se intersectan en estos puntos en el plano cartesiano. Ok, y bueno, esa sería la manera en que se resuelven estos problemas. Podríamos hacer una notación más amigable a la hora de programar, hacer un programa en la computadora para que nos arroje esta tabla. Y la notación sería la siguiente. Podríamos pedirle al usuario que primero que nos ingrese las coordenadas en X, que sería esta columna en verde, que nos ingrese las coordenadas en Y, que sería esta columna en rojo, y podemos hacer un cambio de notación. El objetivo de este cambio de notación es para que no sea tan tediosa, nos dé la misma información y aparte se parezca un poco al algoritmo de Neville. Entonces vamos a llamar F00 mayúscula a la primer componente en Y, F10 a la siguiente componente, F20 a la tercer componente, etc. hasta la última componente de las Y's. Van a ser estos elementos de las columnas. Observemos que cada vez que calculo una columna necesito la columna previa para la parte del numerador y para la parte del denominador simplemente es restar las x correspondientes. Entonces, con este cambio de notación podemos definir una FIJ en donde el FIJ tiene estos subíndices y simplemente lo que vamos a hacer aquí es dar una notación adecuada para que las Fs que se resten pues simplemente representen los elementos de las columnas en el orden adecuado y las X que se resten pues representen las X que se necesitan de acuerdo a la F que se calcule, en donde la F y J es un elemento de cada columna. Y con esta notación pues estamos haciendo exactamente las mismas restas y las mismas divisiones, solamente que con una notación más compacta, porque en lugar de denotar a los elementos de las columnas con la notación de corchetes, los estamos denotando con esta notación de subíndices. Entonces, de manera indirecta, pues estamos haciendo referencia a la ubicación de los elementos de acuerdo a la localización en las columnas. Y esto es una manera compacta de escribir todos estos cálculos y es la que se puede ocupar para programar. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta tabla la podemos guardar dentro de una matriz y entonces estos subíndices representarían las ubicaciones de los elementos de dicha matriz. Y bueno,
Entonces, esta sería una manera computacional de hacer estos cálculos analíticos y hasta aquí dejamos este video.